Estoy esperando por si acaso los que me salen conectando están ahí conectando. Mientras, ya, por mientras vamos viendo, me parece que ya me salieron conectados. Ya, me falta uno, pero ahí se va a grabar. Ya. Cuando vemos, a ver, ¿cuál estamos? El del ecosistema, ¿no? Cuando vemos un ecosistema, a ver, lo más fácil para cuando hablamos de ecosistema es acordarnos primero qué es lo que hace cada nicho. Los nichos son estos como roles que cumplen las poblaciones dentro de un ecosistema. Entonces vamos a tener los productores. Los productores le van a traspasar su materia y su energía a los consumidores primarios, y esto se lo van a pasar a los consumidores secundarios, y esto a los consumidores terciarios. Y también vamos a encontrar los descomponedores. Nada de nomás. Ya que todos le van a pasar su materia y su energía a los descomponedores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas cosas? Que siempre que una población se alimenta de otra población, va a producir desechos. O siempre que cualquier interacción ocurra, muchas veces van a ocurrir algún tipo de sustancia que no cumple una función. Entonces se desecha. En el caso de los productores, ya vamos a tener hartos tipos de productores, no solamente las plantas, sino que también tenemos eh, bacterias y algunas algas. Ya, entonces, por eso es fácil de repente confundirnos con esta. Me dio calor, al tiro con esta chaqueta. Es fácil confundirnos con este tipo de preguntas. ¿Ya? Podríamos pensar que son las algas, porque las algas también son productores, al igual que las plantas. Pero las algas funcionan de manera distinta, porque no son lo mismo que una planta. Y la planta, una de las particularidades que tiene, es que realiza funciones distintas de día y de noche. O sea, cuando tiene luz y cuando no tiene luz, hace cosas diferentes. ¿Ya? Cuando tiene luz, hace la típica fotosíntesis que todos conocemos, que va a incorporar, va a ser como un dibujito así, que va a incorporar el CO2, va a tomar el agua por las raíces y va a liberar oxígeno. Entonces ahí tendríamos esta parte, ¿no es cierto?, que va a reintegra el oxígeno. Pero en la noche hace un proceso inverso. Toma oxígeno y libera CO2. ¿Ya? Y en ese momento en que libera CO2, también hay otro proceso que va a liberar nitrógeno. ¿Ya? Entonces, ese segundo proceso, que es la fase oscura de la fotosíntesis, que no todos conocen, porque muchas veces se enseña solamente la parte luminosa de la fotosíntesis, es que desconocemos. Y esto lo hacen algunas plantas, tampoco lo hacen todas las plantas. ¿Ya? Entonces, las algas solamente tienen fase luminosa de la fotosíntesis, y los hongos no tienen nada que ver. Y los corales son animales, por si acaso, están dentro de la categoría de los animales. Los animales lo que hacemos es consumir oxígeno y liberar CO2, y no incorporamos ningún otro gas a la atmósfera. Entonces, hagamos la pregunta número 8. Dice, ¿qué diferencia hay entre las teorías de evolución de Lamarck y de Darwin? Esta pregunta es un poquito complicada porque ambas teorías son muy, muy similares. Pero la diferencia, tienen una diferencia muy, muy particular. Una cosa que las va a diferenciar mucho una de otra. Déjenme revisar una cosa ya. Entonces, Lamarck nos dice, vamos a poner primero a Lamarck. Para empezar, Lamarck era francés, y en esa época los franceses con los ingleses estaban como en una especie de carrera intelectual entre ellos, mucha competencia. Por eso tenemos muchos filósofos franceses, muchos científicos de esa época. Pero bueno,
Lamarck, él decía que las especies desarrollan, y esta es quizá la palabra clave aquí, desarrolla características a lo largo de la vida del individuo. ¿Ya? El individuo. Y que esas características las hereda a su descendencia. ¿Ya? Eso es lo que dice Lamarck. Entonces, esa es la diferencia clave. Es que este tipo dice que cada individuo a lo largo de su vida va a ir desarrollando esas características que va a heredar. Él da el caso de la jirafa. Él decía que las jirafas a lo largo de su vida iban estirando el cuello, ¿cierto? Para alcanzar las hojas que estaban más altas en los árboles, y con eso desarrollaban esa característica que luego, cuando llegaban a una etapa reproductiva, la iban a heredar a sus descendencias. Mientras que Darwin, para empezar, él habla del origen de la especie, se llama su libro. Entonces, él habla de cambios, él no habla de mutaciones, por ejemplo, eso vino después. Él habla de cambios en la población. ¿Ya? Cambios que como población iban apareciendo y que le conferían una ventaja reproductiva a los individuos de la población que tenían esa característica. Entonces, así como para resumir, Lamarck habla de los cambios a lo largo de la vida de cada individuo, mientras que Darwin habla de la población, ¿no es cierto? De todo el conjunto de individuos que viven al mismo tiempo en un mismo lugar. Hoy en día sabemos que Darwin está mucho más cercano a la realidad. Estos cambios, estos pequeños cambios de los que hablaba Darwin, hoy en día les decimos mutaciones, cambios en el ADN. Sabemos dónde se originan esos cambios y por qué se originan esos cambios. ¿Ya? Gracias a trabajos que vinieron mucho después de Darwin. ¿Ya? Pero esa es la principal diferencia. ¿Ya? Lamarck hablaba de individuos y Darwin hablaba de poblaciones. Pasamos a la siguiente página. Si es que esto me deja cambiar la página. Ahí está. Veamos, nos dice, ¿qué sucedería en un ecosistema si este carece de una fuente primaria de energía? Escriba su respuesta a continuación. Bueno, como les mostré recién en el dibujo, nosotros tenemos productores que le pasan al consumidor primario, que le pasan al consumidor secundario, que le pasan al consumidor terciario, y todos estos a los descomponedores. Pero toda la energía proviene de una fuente externa. En la mayoría de los casos, en el 99% de los ecosistemas que conocemos, proviene del sol. Todos sabemos que las plantas necesitan sol para vivir. Si no hubiera sol, hay algunas pocas lugares en el mundo, principalmente en los fondos del océano, donde no llega la luz del sol, donde se extrae la fuente a partir de las fosas termales, o sea, del calor que sale desde abajo de la tierra, porque hay como volcanes, cosas muy parecidas a los volcanes, que están debajo del mar, y eso entregan energía. Entonces, en ambos casos son una fuente externa. ¿Qué sucedería? Si yo no tengo ninguna fuente externa, entonces no podría tener productores. Si no tengo productores, no podría tener consumidores primarios. Si no tengo consumidores primarios, no podría tener consumidores secundarios. Sin consumidores secundarios, no podría tener consumidores terciarios. Por lo tanto, tampoco podrían haber descomponedores. Entonces, sin una fuente de energía, no habrían ecosistemas. Esa es la respuesta. No habría ecosistemas. Y punto. ¿Ya? Eh, Eso cuando hablamos de una fuente primaria de energía, nos referimos a una fuente que viene, podríamos decir, desde afuera. ¿Ya? A eso se refiere. En este caso no habría nada. Por eso en otros planetas no hemos encontrado vida, porque sabemos que no les llega el Sol mucho, por ejemplo a Júpiter, y no sabemos si tendrían una fuente de energía. Eso es lo que buscan muchos científicos, que tengan una cercanía al Sol para que puedan usarlo como fuente de energía. Ya. La segunda, bueno, la pregunta 12.
Dice, ¿qué consecuencias tiene para el organismo humano el consumo habitual de drogas adictivas? Aquí hay muchas cosas que podríamos mencionar, pero principalmente hablemos del deterioro del sistema nervioso, ¿ya? Y deterioro en general. O sea, aquí podríamos hablar de problemas motrices, pérdidas de memoria, eh, realizar actos desinhibidos. Por ejemplo, hay personas que se ponen violentas, cosas así. ¿Ya? A eso no me refiero con deterioro del sistema nervioso. Y también otra cosa que también tiene que ver con el deterioro del sistema nervioso es la dependencia a las drogas. ¿Ya? Esas son las dos consecuencias directas, físicas. Ahora, podríamos irnos por otro lado, por ejemplo, por el aspecto social. Podríamos decir que hay personas que caen en la adicción y no encuentran trabajo, les cuesta mantener un empleo, o no sé, pues se tienen que robar para poder conseguir la droga, cosas así. También nos podríamos ir por ese lado, ¿no es cierto?, por el punto de vista social, también incluso por el familiar, podríamos decir, se pueden romper las familias, se pueden romper lazos afectivos, cualquier cosa. ¿Ya? Podemos mencionar aquí muchas cosas. Entonces, hay 4 dimensiones dentro de lo que, cuando hablamos de salud, que en este caso estamos refiriendo a un deterioro de la salud, está lo físico, ¿cierto? En este caso sería el cerebro, todo lo cognitivo, motriz, dependencia, lo social, que puede ser incurrir a cometer crímenes, cosas así, está lo psicológico, por ejemplo, pueden formarse, la dependencia está dentro de lo psicológico, una depresión, cosas así. Y por último, lo afectivo, romper lazo afectivo o no poder desarrollar lazo afectivo. ¿Ya? Hay, como les digo, hay muchas cosas que podríamos responder acá. ¿Ya? Eso. No es necesario que pongan todo. ¿Ya? Puede ser al menos 2, les recomiendo que coloquen por lo menos lo físico, eh, y eso ya nos podría ayudar. Ahora, si quieren hablar de una droga en particular que conozcan los efectos que tiene, por ejemplo, aquí la persona que respondió esto puso algún efecto sobre el cigarro. Ok, también, nosotros podríamos enfocarnos en una droga en particular, pero mejor, yo les recomiendo que hablen de las drogas en general, cuando respondamos a esta pregunta. Si es que les sale la misma pregunta. Asumamos que nos va a salir preguntas muy similares. La 13 dice, en el siguiente dibujo, se muestra el camino seguido por una hormiga para ir desde su hormiguero, del punto A, está muy claro el amarillo, hasta el punto B, ¿no es cierto? Hasta el pie. Esto ya terminamos con biología, aunque estemos hablando de hormigas, estamos hablando ya de física. ¿Ya? Entonces, para cambiar un poquito el switch, ya terminamos con la parte de biología. Cuando hablamos de movimiento, nosotros nos referimos siempre a partir de un punto hacia otro punto. En este caso le ponemos punto A y punto B. Y tenemos distintas formas de decir cuál fue ese movimiento, ya sea medir una sola línea recta o seguir todo, en este caso, la trayectoria. ¿Ves? Esto está en el primer video de todos los videos que les mandé de la lista de reproducción. Este está en el primero, que me acuerdo que fue el primer video que hice también. ¿Bien? Esa es la trayectoria. Cuando hablamos de desplazamiento, que solemos confundirnos, ya nos vamos a referir de la línea más corta desde un punto A hasta un punto B. Eso podemos decir ya, yo me desplacé esa distancia, pero la trayectoria que se siguió no necesariamente es igual a ese desplazamiento. Sigamos con la otra para ver si es que alcanzamos a ver todas las preguntas. Creo que me doy muchas vueltas en algunas. Es la 13, busquemos la 14. 14. Dice, Carlos toma una hoja de papel extendida. Voy a tomar una hoja de papel que tengo acá. La levanta en la mano y la deja caer. Cae lento. Y después si yo arrugo esta misma hoja, no la puedo arrugar porque es un documento. Si yo arrugo la hoja y la dejo caer, va a caer rápidamente. Ahora, ¿por qué pasa eso? Esto nos están preguntando a qué se debe esta diferencia entre la caída de las dos hojas. O sea, la velocidad, una cae más rápido y la otra más lento. Sabemos que son la misma hoja. Entonces no podríamos decir que porque una es más pesada que la otra, porque es la misma hoja.
Aquí lo que va a diferenciar una caída de la otra es un concepto que se llama el roce. En particular el roce con el aire. O sea, cuando una hoja está estirada, choca con mucho aire. Por eso el aire la va a mover así hacia los lados y va a caer como rompiendo el aire. Mientras que si yo la hago bolita, el aire va a pasar por los lados. Ya, entonces va a tener menos roce con el aire. Y eso es nuestra respuesta. La única explicación que tiene esa diferencia tiene que ver con el roce. Ahora, si alguien quiere irse más en la profunda, puede decir que, como dijo Galileo, en el año 1777, dos cuerpos de masa igual siempre van a caer con la misma diferencia, o sea, perdón, con la misma velocidad, mientras no haya una diferencia en el roce que estos dos proyectan. Eso fue lo que dijo Galileo hace muchos años. Se dice que él subió a la torre de Pisa, ¿no es cierto? Como está inclinada, él se puso así como en la punta y tiró una pelota de madera y una de metal, y las dos cayeron juntas porque ambas tenían la misma forma. Entonces, independiente del peso, si las dos cosas tienen el mismo roce, por la forma, van a caer a la misma velocidad. Bien. Siguiente pregunta. Dice, ¿en cuál de los siguientes casos ocurre un movimiento rectilíneo? Movimiento rectilíneo es una línea recta, punto A al punto B. Dice la alternativa, su trayectoria debe comenzar y terminar en un mismo punto. No, porque si partiéramos en un mismo punto y volviéramos, no hay una línea recta, hay una línea curva. En el B dice, su desplazamiento debe medir lo mismo que su recorrido. Recordemos la pregunta que salió antes de la hormiga. El desplazamiento, ese tiene que ver con el desplazamiento, ahora esa línea, tiene que ver de dónde yo parto y dónde termino. En este caso, una línea recta. Y después nos dice que debe ser igual o debe medir lo mismo a su recorrido. El recorrido es por donde se mueve. Entonces, supongamos que tenemos la misma hormiguita que partió acá y se movió. No sé cómo son las hormigas, me quedó horrible. Y se movió hasta este punto. Y si recorrió, o sea, y si su recorrido fue igual a su desplazamiento, entonces podemos decir que se movió en una línea recta. Entonces, esa podría ser. Veamos la otra, ya por si acaso. Pero esa es la respuesta correcta. La C nos dice, su rapidez debe mantenerse siempre del mismo valor. Si hablamos solamente de movimiento, no nos interesa la rapidez. Porque la rapidez es el movimiento que se hace en un tiempo. Entonces estamos agregando más cosas. No tiene nada que ver entonces la rapidez. Y la D, la última, nos dice, su recorrido debe ser más corto que su trayectoria. Eso es imposible. El recorrido y la trayectoria es lo mismo. Cuando hablamos de recorrido y trayectoria, ya pues solemos confundir, ¿no es cierto? Porque si hablamos de desplazamiento, otra cosa, pero recorrido y trayectoria son lo mismo. Entonces no puede uno ser más corto que el otro. Sería imposible. Ya, la siguiente dice, ¿cuál es la definición de potencia mecánica? Aquí lo único que podemos hacer es acordarnos de qué es la potencia mecánica. Potencia es... ¿Cuál es el símbolo de la potencia? Vamos a ponerle P. La potencia es el trabajo que se realiza en un tiempo. ¿Ya? Como les digo, aquí no nos da muchas pistas la pregunta, pero para acordarnos, esto sí habría que acordárselo de memoria. La potencia es el trabajo realizado en un tiempo. ¿Qué es el trabajo? Es fuerza por distancia. ¿Ya? O sea, yo podría decir que la potencia también es una fuerza multiplicado por la distancia que se recorre medida en un tiempo. Veamos ejemplos más prácticos. Supongamos que yo me quiero poner una mochila, ¿cierto? Subirla al hombro. Desde el suelo, subirla hasta el hombro. Si yo la levanto, el peso de la mochila sería la fuerza que se está aplicando. La distancia sería desde el piso hasta mi hombro. Pero si yo lo hago lento, con calma y me tomo todo el tiempo del mundo en subirla, podríamos decir que apliqué
poquita potencia. Pero si yo estoy apurado y pesco la mochila y la subo rápidamente, hice la misma fuerza. Se recorrió la misma distancia, pero el tiempo fue menor. Por lo tanto, la potencia es mayor. Ya como está dividido, cuando uno baja, el otro sube. Ya cuando está igual, ya cuando tenemos una ecuación igual a, ya el que está dividiendo, ¿cierto? El que está como contrario, decimos que son inversamente proporcionales. O sea, si uno sube, el otro aumenta. O sea, perdón, si uno sube, el otro disminuye, y si el otro disminuye, el otro aumenta. Van así. ¿Ya? Entonces aquí, a mayor tiempo, menor potencia. A menor tiempo, mayor potencia. ¿Ya? Si se acuerdan de ese ejemplo que les di, creo que podrían acordarse un poco de eso. Entonces veamos qué alternativa me está dando esta información. La A nos dice, es el trabajo, ya sabemos que tiene trabajo, veamos si es que es o no es. Dice, es el trabajo necesario para acelerar un cuerpo. Es trabajo y tiempo, no aceleración. Entonces, no tiene nada que ver la aceleración acá. La B dice, es la fuerza de oposición al movimiento de un cuerpo. Sabemos que podríamos tomar esta fuerza, ¿ya? Pero en oposición no tiene nada que ver porque otro es distancia y tiempo. Ya recordando la fórmula, no tiene nada que ver. Entonces, tampoco tiene que ver con la fuerza de oposición. La C nos dice, es la cantidad de trabajo, ya, vamos bien hasta ahí, realizada por unidad de tiempo. Ah, mira tú, trabajo realizado por unidad de tiempo. Tenemos entonces ahí un ganador. Podría ser esa. Veamos la otra que quizás podría estar más correcta que esta. Dice, es la fuerza aplicada por unidad de longitud para mover un cuerpo. Este está para confundirnos, porque dice, es la fuerza, esa fuerza, por unidad de longitud. Esa longitud, una distancia se mide en longitud, para mover un cuerpo. Mira, casi estuvo buena. Si no hubiera dicho, ¿cierto? Es la fuerza aplicada por unidad de longitud en una unidad de tiempo, ahí hubiese estado buena también. ¿Ya? Entonces hay que tener harto cuidado con eso. En este caso nos está dando la fórmula más general de potencia, que es de trabajo dividido en tiempo. Veamos la siguiente pregunta. Siguiente página, a ver, estamos en la 16. 17. Dice, una pelota se lanza verticalmente hacia arriba con cierta rapidez que va disminuyendo a medida que aumenta su altura. Si se desprecian los efectos del roce, ¿qué sucede con la energía cinética de la pelota? Aquí da un montón de información y solamente nos podemos acordar qué es la energía cinética. La energía cinética tenemos que recordar un poco a qué se refiere. Voy a primero escribir en la fórmula. Energía cinética lo que nos dice es que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, básicamente es la energía que tiene un cuerpo que se mueve. Veámoslo de esa forma nomás, ¿ya? Tenemos masa, o sea, de un cuerpo, y la velocidad que se está moviendo. Eso es energía cinética. Pero esta compone una fórmula más grande, que es la energía mecánica, que tiene que ver con no solamente el movimiento de un cuerpo, sino que la capacidad que tiene un cuerpo de poder moverse. Ya les voy a explicar a qué me refiero. La energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. ¿Cuál es la energía potencial gravitatoria? La voy a escribir acá al lado. La energía potencial es igual a la masa del cuerpo, del mismo cuerpo de la otra, por la gravedad, la fuerza de gravedad que nos está trayendo hacia el piso, por la altura. H es el símbolo de altura, por si acaso. Altura, si yo ahora estoy sentado, estoy en el primer piso, no tengo altura, ¿cierto? Estoy a 0 metros del piso. Pero si yo me voy al segundo piso, voy a estar a 2,5 metros de altura. Entonces voy a tener la misma masa, voy a estar en el mismo planeta, por lo tanto tengo la misma fuerza de gravedad, pero voy a tener una altura diferente. Ya, a eso se refiere la energía potencial gravitatoria. Es que yo podría moverme del segundo piso al primero. Entonces, si se rompe el piso, me caigo y bajo ese 1,5 metros, o sea, 2,5 metros. Eso es la energía potencial gravitatoria. Yo me podría mover, pero no necesariamente me muevo.
También podríamos pensarlo si yo subo una maleta arriba de un mueble, por ejemplo, una bolsa la subo arriba de una mesa, eso podría caerse. Pero si está bien afirmado y no hay nadie que lo empuje, no se va a mover. Entonces, esto es lo que nos tenemos que acordar para responder esta pregunta. La energía mecánica siempre va a ser la misma. ¿Ya? Siempre va a conservarse. Esto le llamamos la ley de la conservación de la energía. Una de las leyes de la termodinámica, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta fórmula? Es que una energía siempre se va a transformar en la otra, pero nunca se va a perder, así como al 100% esta energía. Entonces, volvamos a la pregunta. Si yo tengo una pelota que sube, yo se lanzó hacia arriba, hacer otra flecha y ahora lo mismo. Se llegó hasta esta altura. Para que pudiera llegar a esa altura, yo la tuve que lanzar. Cuando yo lanzo algo, se mueve. Por ejemplo, por lo tanto, tiene una velocidad. ¿Quién tiene velocidad? La energía cinética. Entonces, yo le estoy aplicando a esa pelota energía cinética. ¿Qué es lo que me están preguntando al final? ¿Cierto? ¿Qué sucede con la energía cinética de la pelota? En otras palabras, me están preguntando qué pasó con la energía cinética que le aplicamos al principio cuando se lanzó. Sabemos que la energía no se destruye, se va a ir transformando. Si yo lanzo algo hacia arriba, sabemos que en algún momento se detiene y comienza a bajar. Mucho más rápido de lo que moví mi mano, pero se entiende. Cuando llega al punto máximo, ¿por qué se deja de mover? Porque la velocidad llega a cero porque se transformó toda la energía cinética en energía potencial. O sea, llegó a su altura máxima. Y eso es lo que ustedes tienen que responder. Transforma toda su energía cinética en energía potencial al llegar a su altura máxima. O sea, la altura máxima va a depender de cuánta energía yo le apliqué al principio. Esto va a depender de su velocidad inicial. ¿Qué va a pasar en ese momento? Que llega a su altura máxima, va a comenzar a caer, va a comenzar a transformar su altura en velocidad. Y eso es lo que nos están preguntando acá. Y si tienen alguna duda o algo, me avisan nomás. Ya, vemos la siguiente pregunta. Dice, Claudia empuja sobre el suelo una maleta, luego la levanta y la deja en reposo sobre un closet a 2 metros de altura. ¿Con qué tipo de energía quedó la maleta? Nos tenemos que acordar exactamente lo mismo que vimos recién. Tenemos la cinética y la potencial. Las demás están ahí para confundirnos. Entonces, la que tiene que ver con la altura, porque el último movimiento que se hizo fue moverla a altura, que al closet, ¿no es cierto?, a los 2 metros de altura. Por lo tanto, la ecuación, la energía potencial, recordemos que es masa por gravedad por altura. La masa de la maleta, la gravedad del planeta Tierra y la altura del closet. Los 2 metros de altura. Entonces sería la energía potencial. Con esa la dejamos. La energía estática no existe, a menos que hablemos de energía de la electricidad estática. La energía cinética, esto es la otra que tiene que ver, pero como ya no se está moviendo, es la primera que tenemos, porque dice que empuja sobre el suelo. Ahí tenemos cinética, pero nos está preguntando por cuál es la que queda. Entonces no es cinética. ¿Y la muscular? ¿Cómo alguien preguntó algo? La energía muscular nos referimos comúnmente a la energía que podríamos aplicar cuando empujamos algo, pero esa energía no se llama muscular, ese es un nombre inventado. Nosotros siempre que aplicamos fuerza con nuestros músculos, eso es energía mecánica. Ya vamos a seguir con la otra pregunta. Estamos en la 18-19. Y yo creo que con estas alcanzamos a terminar. Ya, la primera dice, 19, ¿qué unidad de medida se utiliza para la intensidad de la corriente eléctrica? La intensidad es parte de la ley de Ohm, que toma 3 variables.
tres magnitudes, tres cosas que se miden. El voltaje, la intensidad, que es la que nos están preguntando, y la resistencia. El voltaje se mide en voltios o en volts. La intensidad se mide en amperes, que es la respuesta aquí. Y la resistencia se mide en ohm. Entonces, nos podríamos confundir con las otras. Esto porque, por ejemplo, el ohm, porque es la ley de ohm. Pero siempre que hablemos de intensidad de la corriente, o solamente intensidad, o solamente corriente, podríamos decirle de las dos formas, estamos viendo en amperes. Eso. La siguiente nos dice, ¿cuál de los siguientes fenómenos es una evidencia del Big Bang? El Big Bang, su nombre mismo nos dice que es una gran explosión, o sea que todo empezó a moverse en distintas direcciones hacia afuera. Por lo tanto, la evidencia más clara que tenemos actualmente es que se sigue expandiendo, o sea, porque explotó en un momento y eso se sigue expandiendo. Por lo tanto, aquí la respuesta es la expansión del universo. Las demás cosas existen, ¿sí? La materia oscura existe, pero no es evidencia del Big Bang. O sea, podríamos tener materia oscura sin Big Bang. Lo mismo con la energía oscura. Podríamos tener energía oscura sin Big Bang. También podríamos tener agujeros negros sin Big Bang. Ya, son cosas que hay ahí, están en el universo, pero no son evidencia. La expansión del universo sí nos indica que si esto está expandiéndose es porque en un momento estuvo todo más junto, por lo tanto en algún momento estuvo todo junto y explotó. Eso es el Big Bang. La siguiente nos dice, un planeta del sistema solar, que está compuesto principalmente por gas, destaca por su gran tamaño y por poseer un sistema de anillos de polvo y gas que lo rodea. Esto corresponde al planeta Saturno. ¿Ya? Saturno es el planeta que tiene los anillos tan característicos. Ahora, Júpiter también tiene anillos, pero son tan delgaditos que no se ven. Venus no es gaseoso. Aquí nos dice que es un planeta compuesto por gas principalmente. Entonces, Venus no puede ser, Júpiter tampoco. Y Urano, si bien es gaseoso y también tiene anillos, no tiene un gran tamaño. Y la verdad es que tampoco son muy grandes sus anillos, tampoco los podemos ver muy bien. Pero también tiene anillos, ¿ya? Pero por la otra información, ¿cierto? Del gran tamaño, entonces Urano no es. ¿Ya? Aquí solamente nos tenemos que acordar de las características de los planetas de nuestro sistema solar. Esta es la 21, 22. Esta nos dice, ¿qué condiciones deben darse para que ocurra un eclipse lunar? Yo les puse una imagen en el video que salen los diagramas de los eclipses. El eclipse lunar quiere decir que la luna se está tapando. O sea que tenemos que recordar por qué brilla la luna. La luna brilla porque le llega la luz del sol. Y el eclipse es porque algo está tapando esa luz del sol. Y lo único suficientemente grande que hay entre el sol y la luna somos nosotros, el planeta Tierra. Entonces tiene que estar la luna acá y la Tierra entre medio. Entonces la respuesta aquí sería que la Tierra tape los rayos de luz del Sol. Eso, o sea, o que podrían poner que la Tierra se encuentre entre medio de la Luna y el Sol. ¿Ya? Eso, pero recuerden ese diagrama. Si es la Luna la que tapa el Sol, eso es un eclipse solar. Si es la Luna la que se tapa, entonces es un eclipse lunar. La siguiente nos dice, ¿cuál es una consecuencia de la inclinación del eje terrestre respecto al plano de su órbita? A ver, nuestro planeta, esto también está en el video, tiene un eje. O sea, si yo dibujo una línea paralela, aquí va a estar el Sol. Cambié el color porque no se notaba mucho el amarillo. Y tiene una inclinación. Si nosotros hacemos una línea perpendicular, o sea, de 90 grados, entre esa y esta hay una inclinación de 18 grados, me parece que son. Eso es lo que lo vamos a ver como las estaciones del año. O sea, gracias a esa inclinación queda una parte del planeta más frío y la otra queda como mirando hacia el planeta,
y al otro, cuando se da la vuelta, va a quedar esa mitad que estaba más fría, va a quedar apuntando hacia el planeta, y la otra mitad queda hacia atrás, o sea, queda como sin recibir tanta luz. Esas son las estaciones del año. Entonces aquí solamente pueden poner las estaciones del año, y las mencionan las 4 estaciones del año. Y la siguiente nos dice, en el sur de Sudamérica y África es posible encontrar fósiles de Mesosaurus, un reptil de agua dulce. ¿A qué teoría aporta evidencia este fósil? Pensemos solamente en lo que nos dice esto. Sudamérica y África. Sabemos que son continentes distintos que actualmente están separados por un océano, el océano Atlántico. Entonces, leamos la alternativa. Una nos dice el origen de la vida, es un fósil, no nos dice mucho sobre eso. La teoría de la deriva continental. Deriva es que son cosas que se están moviendo por donde sea, y continental son los continentes. Entonces, si nos están hablando de Sudamérica y África, si nos están mencionando los continentes, entonces nos están dando una pista de que la respuesta es sobre los continentes. ¿Ya? Esa es nuestra alternativa, la deriva continental. Esto quiere decir que en un momento estaban juntas, por eso este reptil de agua dulce se encuentra en ambos lados, y actualmente esos se separaron. Eso es la deriva continental. La otra alternativa nos dice teoría de la expansión del universo. Nada que ver, ¿no es cierto? El planeta Tierra sigue siendo el planeta Tierra, a pesar de que nos estemos expandiendo en el universo. Y la última, la teoría de Lamarck, que tiene que ver con la evolución de las especies, como vimos en la otra pregunta. Nada que ver con la separación de los continentes. ¿Ya? Vamos a ver si alcanzamos la siguiente pregunta, que creo que es la última. No, se cambió. Esta es la última. La pregunta 25 nos dice, y con esta terminamos, considerando que la actividad geológica produce diversos efectos y cambios en el relieve de la Tierra, ¿cuál es el origen de la cordillera de los Andes? Este proceso se llama subducción, por si acaso, que es cuando una placa tectónica se va a ir hundiendo por debajo de la otra. O sea, una se va a ir moviendo hacia allá y la otra se va moviendo hacia allá. Esto lo que va a hacer es que la placa que queda por sobre la otra placa se va a comenzar como a aplastar, empezar como es como que yo pescara un papel y hace esto, pero para arriba. Así, entonces va a pasar de estar plano a guatearse. ¿Ya? Y eso, en el fondo, lo vamos a poder evidenciar nosotros aquí en la superficie como un arrugamiento, ¿cierto? Y esto se va a levantar. Actualmente la cordillera de los Andes tiene este origen, ¿ya? Se llama subducción, por si es que le cambiara el nombre a las cosas que están ahí. Subducción. Aquí dice, es el deslizamiento de una placa tectónica debajo de la otra. Esto como se ve aquí en la flecha, una se está hundiendo y la otra que queda arriba se empieza como a aplastar y a levantar. Ese es el origen de nuestra cordillera. La otra alternativa es la fragmentación de los continentes. Esto sí genera fragmentos, pero no completos. O sea, no se va a romper un continente completo a la mitad porque se está aplastando. Hay algunas fisuras. No sé si han escuchado hablar de la falla de San Miguel, que está en Santiago. Es un fragmento, pero no se va a romper el continente entero. ¿Ya? Y las demás no tienen nada que ver. Eso, con eso terminamos. Espero que les vaya bien en su segunda oportunidad, jóvenes y no tan jóvenes. ¿Ya? Si tienen cualquier duda, me escriben. En todo caso, voy a dejar guardada el video y los voy a subir para que tengan ahí el respaldo y puedan estudiar más adelante, ¿ya? Así que eso. Como les digo, si tienen dudas, me escriben y ojalá que les vaya muy bien. Cuídense. Gracias por el apoyo. Gracias. Chao, chao. Cuídense y lávense las manos. Bien. Chao, chao. Chao, chao.